Está Lucas Romero, director de Sinopsis. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo vamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, todo bien. ¿En qué momento estamos de la campaña? Contame. Bueno, estamos en un momento muy particular del proceso electoral porque en algún punto la campaña es una batalla en la cual se busca asignarle un significado a la elección, ¿no? Cada uno de los espacios intenta transmitir a la gente cuál es el sentido de la elección y eso no es un aspecto menor. Si uno repasa antecedentes en la Argentina, en 2013 Sergio Massa obtiene un triunfo importante en la provincia, un poco apalancado sobre esta idea de que había que ponerle un freno a Cristina Eterna. Totalmente. Ese significado me parece que le permitió canalizar una demanda que existía en el electorado que le permitió obtener ese triunfo. En 2015 había una demanda de cambio y en algún punto Macri representó esa demanda de cambio de una porción mayoritaria de la gente que quería finalizar con ese proceso político del kirchnerismo. En 2017 incluso un actor periférico como es Esteban Bullrich, no es un actor protagónico de la escena política, le gana a la expresidenta. Había que ganarle a Cristina. En algún punto porque logra imponer la sensación de que si ganaba Cristina podía encaminarse un proceso de regreso del kirchnerismo al poder. Es decir, creo que no es un detalle menor el significado que va a adquirir esta elección y me parece que ahora es el proceso en donde ambas campañas intentan asignarle ese significado. Lógicamente, por el lado opositor, el foco va a estar puesto en la economía, en la situación económica del presente, advirtiendo que posiblemente pudiera ser una situación que y el oficialismo va a ir por prolongue. la corrupción. Y en el caso del oficialismo, creo que tiene la ventaja de que frente a estas dificultades, la fórmula que tiene enfrente en algún punto tiende más a representar el pasado que el futuro, ¿no? Son dos miembros del proceso político anterior y esto le da una ventaja al gobierno, porque en algún punto, y siempre volvemos al mismo detalle particular de este proceso electoral. Pero el oficialismo tiene el presente y el presente no es tan bueno. A eso iba. En este contexto económico, que el oficialismo tenga alguna chance, en algún punto se explica por cuál es la principal oferta opositora. Creo que hay límites en esa oferta opositora, sobre todo en términos de poder recoger lo menos malo. Todo el voto opositor, porque el voto opositor en la Argentina es mayoritario. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted está más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición? En nuestro último relevamiento el 54% nos dice oposición. Lo que está sucediendo es que la principal oferta opositora no logra recoger con toda eficacia todo ese voto opositor, precisamente oposición porque sí, pero estos opositores no. Porque hay una porción eso es lo que te está diciendo. Hay una porción del voto opositor que sigue siendo refractario. Claro. Eso 54%, perdón, Lucas. Del 54% que vota la oposición, ¿cuántos votan al Frente para Todos y cuántos votan al resto? Bueno, nuestro último registro es 40,3 para el Frente de Todos, en un contexto en la misma muestra en donde el 54% nos dice ¿y el oficialismo? Que votaría. El oficialismo 36,2 es nuestro último registro, la diferencia es 4,1. Eso es para paso. Eso es para primaria. Para octubre. No, para primaria. Ah, para primaria. Para por eso digo, para paso. Está bien, de agosto, primaria. Exactamente. Ok. O sea, es una diferencia de 4 puntos. 4 puntos. Sí, hay un aspecto interesante también, ¿no? Porque uno puede estudiar las motivaciones del voto, ¿no? Uno puede encontrar gente que a lo mejor vota más pensando en la economía, gente que vota más pensando en la honestidad de los candidatos. Algunos votan por identidad, otros votan por rechazo. Ahora, hay un condicionante del voto, que es la oferta. Claro. Uno vota... ¿Qué me pones arriba de la mesa? Uno elige lo que hay. Exactamente. Dentro de las opciones que hay. Y creo que es interesante porque acabamos de finalizar un proceso que es el proceso de confección de esa oferta. Hasta el 22 de junio los actores trabajaron para confeccionar la oferta y la oferta tal cual quedó confeccionada es una oferta que en algún punto le transmite al electorado la idea de que acá las opciones son dos, ¿no? Y creo que esto es lo que... Y esas dos opciones están llevando casi el 80%. Exactamente. Y esto está explicando quizás este proceso de polarización que estamos viendo en la escena, porque si uno mira la evolución de las tendencias electorales desde abril hasta acá, entre los dos principales espacios han crecido más de 10% de intención de voto. Claro. Los dos viene creciendo más sostenidamente el gobierno, que viene achicando esa diferencia, pero sigue siendo... Claro, porque arrancaron, se hablaba de tercios, era 30-30, y ahora resulta, eso era 60. Claro. Y ahora resulta que se están llevando el 80. Claro. O sea, hubo un crecimiento enorme. Y algunos dicen, yo no sé si vos coincidís con tus colegas, algunos dicen que puede llegar una semana antes de las PASO al 85 o 90%
de la polarización. Sí, digamos, la tendencia en este contexto donde se empieza a concentrar los apoyos en esas dos opciones, probablemente sea una tendencia en donde votantes de tercera, cuarta, quinta fuerza se vean de alguna manera invitados a participar de esa pelea principal. Porque las primarias, las PASO ya dejaron de ser lo que era antes, ¿no? Sí. Se ha convertido ya La primera no vuelta. en una gran encuesta, sino en algo muy importante. Sí, yo ahí creo que, digamos, un poco la intención de voto que registre la fórmula Labaña-Urtubey, la intención de voto que registre la fórmula Esper-Rosales, me parece que van a decirnos qué tan cerca o no estamos ¿Y de en que cuánto lo tenés? efectivamente este proceso... ¿En cuánto los tenés hoy? En el caso ¿A de Labaña? Labaña, nuestro último registro es 9-1, en el caso de Esper, nuestro último registro es 4-1, están sumando entre los dos más de 10% de los votos. Eso te va de alguna manera indicar qué tan cerca o no estamos de que efectivamente la elección se pueda resolver en una primera vuelta. O sea, Esper y la izquierda miden más o menos lo mismo. La izquierda llega a 4%. La izquierda está midiendo menos, por lo menos en nuestros registros está por debajo de los 2 puntos. Ah, la de pucha. 2 puntos. Yo creo que ahí la izquierda, digamos, está sufriendo quizás las consecuencias de no haber tenido una estrategia de diferenciación Entiendo. del kirchnerismo. Creo que no ha habido allí una... La militancia no alcanza para Me sumar más parece de 2 que en puntos. esa falta de diferenciación quizás... Para mí están levantando una sola bandera, que es el pañuelo verde. El pañuelo Me verde, sí, parece, nada más. Me Sí, parece. sí, sí. Y ahí en el pañuelo verde medio se confunden con el Claro. kirchnerismo, que tienen la misma bandera. Sí. ¿no? Creo que se encamina a ser una elección que esté por debajo de los niveles que venía teniendo la Claro. izquierda. Bueno, y por ahí muchos no pasan a la primera vuelta, porque recordemos que en las PASO tenés que sacar más del 1,5% Exactamente. para clasificar como partido para la primera vuelta. Exactamente. Ujú. Y después, digo, es interesante también que hoy lo que está bajo disputa para esos dos espacios es un electorado al que difícilmente esos espacios los convoquen por la adhesión, por la simpatía, por las propuestas, digamos. No los van a seducir por el encanto, sino que los van a seducir por el espanto. Y creo que esto nos explica por qué el nivel de discusión y de debate político-electoral es un debate en donde los dos espacios están tratando de asustar a ese electorado. O sea, ¿no? el miedo va a ser una variable clave dentro de esta campaña. Seguramente, y yo creo que digo, por el lado del oficialismo, el foco obviamente puesto en la El figura, miedo a que en la vuelva figura del Cristina. expresidente y en la figura de aquellos Y desde que la oposición, representan. el miedo a que la gente se quede sin empleo, Y por el lado que sin opositor, plata. exactamente, el foco en la economía. Claro. Ahí, digamos, la dificultad que está enfrentando el frente opositor, si se quiere, es que en la medida en que la economía o la preocupación por la economía vaya descendiendo por un dólar estable, un proceso de inflación que, digamos, en descenso, digamos, probablemente esto lo condicione para poder espantar con la economía. Lucas, ¿no? sí, perdón. Sí. ¿Cuándo va a ocurrir el debate presidencial? No hay obligación de debate para las Para las primarias, PASO no las hay para las es para PASO. la elección general. Creo La que ley son la dos fija para la elección semanas o un mes antes de, perfecto. Hay un debate para de la la elección primaria, general de octubre. y eventualmente un debate para el balotaje. Porque ahí van a tener que ser, digamos, ahí van a tener que aparecer las propuestas, porque en el debate, más que tirarte con miedo, vamos a enterarnos de qué propone cada uno para que el país salga a Seguramente, y estamos en un contexto en donde el humor social no es, digamos, de una opinión pública satisfecha, contenta, No, entusiasmada, claro que no. con expectativa. De hecho, estamos viendo una mejora en las expectativas, pero fíjense qué curioso. No es que mejoran las expectativas porque la gente cree que el gobierno está haciendo bien las cosas y que la economía va a mejorar, sino que cada uno empieza a asignarle alguna expectativa al resultado electoral, ¿no? Y crecen las Claro, expectativas, claro. crece el optimismo en votantes opositores, Claro. que empiezan a creer que sus candidatos tienen la posibilidad de ganar, entonces creen que la situación va a mejorar. ok. Vayamos No a la- necesariamente está vinculado a una mejora en la Vayamos a la provincia de Buenos Aires, porque Sí. creo que es la madre Sí. de todas las batallas, Sí. tanto en las PASO como en la primera vuelta, que es la última vuelta para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué números manejas? Mira, nosotros ahora estamos haciendo un trabajo especial en la provincia, en el último relevamiento nacional, que es un relevamiento nacional que tiene un tamaño de muestra bastante significativo, que nos deja una muestra importante en provincia de Buenos Aires. Pero no es una muestra específicamente de la provincia, hago esa aclaración metodológica. En ese caso nosotros seguimos viendo un oficialismo que está más de 10 puntos por debajo del frente opositor. Esto es un poco lo que condiciona esa competencia a nivel nacional y por eso sigue estando detrás
el oficialismo. ¿Ahí la ves 10 puntos abajo a María Eugenia o No. a Macri? María Eugenia logra recortar esa diferencia en este relevamiento, que es una muestra de fines de Porque junio. no es lo mismo, ¿no? La Coincidimos en eso, ¿no? diferencia es de 6 abajo de la fórmula opositora. No logra remontar toda esa diferencia del oficialismo. Y claramente es una elección muy compleja para el O oficialismo sea, si la provincial. elección fuera el domingo, este domingo que viene, ¿María Eugenia Vidal pierde En nuestros registros sí. el domingo que viene? Sí. No significa que pierda dentro No de un mes. significa que pierdan las generales. Ahora, quizás la particularidad de la elección provincial es que es una elección aún más polarizada que la elección nacional. Más todavía. Más polarizada. O sea, eso querés decir que los y- candidatos de La Baña, los candidatos de Esper, bueno, de Esper no tiene. Los de la izquierda, qué sé yo, prácticamente no existen. Sí, y tienen la desventaja de haber sido en algún punto nominados pocos días atrás, ¿no? Claro. Sobre la fecha de la oficialización de las candidaturas se conoció el resto de la oferta provincial. Creo que eso puede haber alimentado un proceso mayor de polarización. Ahora, yo creo que, entendiendo la importancia que tiene la elección de la provincia de Buenos Aires en el proceso nacional, me animo a pensar que el gobierno posiblemente se termine inclinando a una provincialización de la elección nacional. Digamos, a poner el foco en la provincia y en ok. algún punto Como transformar. ocurrió en todas las otras provincias para que para que el oficialismo termine ganando. Exactamente, Ah, ok. pero además Es buena ¿Entendés? estrategia. Hasta Digamos, ahora vienen ganando todos los poniendo el oficialismos foco en las provincias. lo que es la Claro. dirigente con mejor imagen a nivel nacional, la Claro. dirigente con mejor imagen dentro del oficialismo, y que posiblemente en una pelea vis a vis con el candidato opositor, Axel Kicillof, tenga posibilidad de ganar. Entonces, quizás un corrimiento de ese protagonismo por parte del presidente que la deje a Vidal conducir ese protagonismo electoral, posiblemente allí ello tenga la consecuencia positiva para el gobierno de que Vidal termine, digamos, O sea, lo que vos decís arrastrándolo es que hacia arriba, Vidal tendría que hacer campaña en la provincia de Buenos Aires sin mostrar a Macri. concentrada en su figura, enfocada Que en es su algo que le figura. pasa a Alberto Fernández O sea, Alberto Fernández debería mostrar a Cristina en la primera y en la tercera, pero en el resto de la provincia de Buenos Aires ni mostrarla. Ahí creo Claro. que el cierre de Mandarla lista, después creo al- que el cierre de lista le deparó alguna ventaja al oficialismo provincial, porque ciertamente un candidato como Axel Kicillof, que no es precisamente peronista, de hecho el único candidato peronista de la oferta provincial es Balibuca, y una lista de candidatos diputados, digamos, con un protagonismo de dirigentes de la cámpora, quizás pueda complicarle el desafío a Kicillof de seducir a todo el voto, quizás más de extracción peronista, y eso pueda dividir un poco el voto opositor. Habrá que ver. ¿Y cuánto le suma el ex jefe comunal de Tigre? No, nosotros creemos que la incorporación oficial de Massa a ese frente no produjo cambios significativos en la Nada. tendencia. ¿Y esos ¿Por qué? 15 puntos que decía el ex intendente que ¿Por tenía? qué? Porque entendemos que los votos que en algún punto podría haber representado Massa como una oferta diferenciada del Frente de Todos, ya se habían corrido. Los votos que el Frente de Todos le podía sacar al masismo, se los sacó con antelación a la oficialización de ese pase. En algún punto lo que sí puede ser que produzca un efecto en términos de tendencias electorales es la situación en provincia de Buenos Aires, que consolida una oposición muy unificada, Claro. porque decididamente en donde Massa, digamos, tenía mayor representatividad, mayor, digamos, poder territorial, termina produciendo una oferta opositora muy unificada y que la obliga a Vidal a tener un nivel de apoyo mucho más elevado del que podría tener si lograba dividir a la oposición. ¿Y la capital? No, creo que la capital es un escenario, no tenemos números tampoco particularmente del escenario, pero me imagino que es un escenario en donde el gobierno hasta incluso puede aspirar a ganar en primera vuelta, ¿no? En la capital federal. En la capital federal. Cosa que no ocurrió nunca. En lograr sacar Siempre efectivamente hubo el balotaje, 50% de los votos, porque creo que la decisión y el objetivo, digamos, de haber logrado sumar a Lustó, el principal rival que tuvo Horacio Rodríguez Larreta en 2015, posiblemente conformen una oferta que pueda estar por encima del 50%. ¿Interior tenés medido o no? Lo que estamos viendo en interior, en función de nuestros registros nacionales, estamos viendo que el gobierno logra compensar parte de esa pérdida que se registra en provincia de Buenos Aires en la región centro O sea, pampeana Córdoba. del país, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos. Ahí le en esa estaría zona yendo central, bien a Macri. el gobierno está descontando la ventaja en provincia de Buenos Aires, le está yendo mal en la Descontando Patagonia. no significa ganando. No logra revertirlo porque a nivel nacional está 4 puntos abajo. Ah, ok.
sigue estando con dificultades en la Patagonia y con dificultades En el norte. Claro. Ahí quizás la posibilidad que tiene el gobierno en el norte es que en 2015 a Sergio Massa le había ido muy bien en el norte, sobre todo en Salta y Jujuy, y ese es un electorado que en algún punto hoy está ciertamente vacante, ¿no? El gobierno pudiera allí, de hecho los números de la elección provincial de Jujuy mejoran lo hecho por Macri en 2015. Me contaron que en algunas provincias la diferencia de Cristina con Macri en el norte del país es abrumadora. Sobre todo en el NEA, ¿no? Sí, pero abrumadora en el es NEA, 60. arriba de 60 Sí, a 12, qué sé yo, ¿no? Una cosa Sí, impresionante, nuevamente la ¿no? clave para el Tucumán, gobierno, la clave para el gobierno va a estar en los 5 distritos más grandes, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Como hizo el 2015 provincia de Buenos Aires y también. Como hizo Mendoza. el 2015 también. Es donde construyó su triunfo en 2015, Exactamente. es donde consolidó su triunfo en 2017. Y bueno, creo que la Y apuesta la va a gran estar- batalla del gobierno seguramente será tratar Se de concentra, conservar claro. los 700.000 votos, no perder ni uno de esos 700.000 de la provincia de Córdoba. Claro. Sí, recordemos un dato que digamos, no es menor también para entender por el lado opositor. Si uno ranquea la performance de Scioli en 2015 a nivel nacional y ordena las provincias donde peor le fue, a donde mejor le fue, dentro de las 8 peores que le fue, están los 5 principales distritos. Buenos Aires, Ciudad, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Es decir, le fue muy mal a Scioli en esos distritos, le fue muy bien a Macri, y creo que de vuelta van a ser, digamos, La clave. lógicamente, la clave. Y ahí está el 70, el 80%, el 70% de... Casi el 70%. Casi el 70% de la votación del Sí, sí, país. exacto. ¿no? Increíble.